Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Dios nos toca el corazón. Él nos abre el entendimiento, pero Él no puede hacer nada más si nosotros no hacemos nuestra parte. Él nos muestra. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Abraham podría no haber hecho nada. Y muchos millones de personas, incluso nosotros, nos habríamos perdido muchas bendiciones. Y cuando él le obedeció a Dios, Dios lo guió, lo protegió, les hizo promesas a ellos que nos fueron pasadas a nosotros por el Señor Jesús. Lo mismo con nuestra vida. A veces nos sentimos insignificantes, no le damos atención a lo que Dios nos está diciendo, nos sentimos incapaces, no voy a poder, no lo voy a conseguir, y el Señor Dios no puede hacer nada más, no puede obligarlo. Cuando Dios le empiece a abrir el entendimiento para cierta parte de la Biblia, tome eso y empiece a orar. Póngalo ante el Señor. Empiece a practicar lo que Dios hace. Dios nunca hace cosas grandes al inicio. Abraham tuvo que dar los primeros pasos hasta llegar a Harán. Y después, cuando su padre murió, él continuó su caminata. Dios sabe dirigir a su gente. Él está programando su iglesia dentro de 5, 10, 20 o 30 años. Y está programando una eternidad linda para cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Poner atención a lo que Él hace, en lo que Él nos dice a nosotros. Cuando nosotros prestamos atención, Él puede cumplir su palabra. Los tesalonicenses estaban de una manera linda obedeciendo a Dios. Está en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. ¿Cómo es digno? Por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos, y cada uno de vosotros, abunda para con los demás. La fe no crecía solo porque Dios quería, Dios les dio un toque, y los tesalonicenses agarraron la revelación de Dios y empezaron a creer, a practicar la palabra. Y cuanto más ellos daban, más Dios les daba a ellos. Ese es el principio que Dios usa. Nosotros estamos aquí en la casa de Dios. A nuestro alrededor hay mucha gente que sufre, gente que está perdida, personas que adoran al mismo diablo, personas que están destruyendo sus vidas con bebidas, tóxicos y otras cosas más. Y nosotros podemos simplemente mirarlas a ellas y decir: pobre de ellas, Dios ayuda a esa gente, pero nada será hecho. Sin embargo, si nosotros miramos la palabra de Dios y empezamos a ver lo que Dios quiere hacer, y empezamos a buscar al Señor Dios, y empezamos a hacer algo a favor de esas personas, Dios va confirmando su palabra. Los tesalonicenses sentían que tenían que ser más aguerridos en la fe, y empezaron a practicar. ¿Y qué ocurrió con su fe? Fue creciendo muchísimo. Hermano, su fe puede ir creciendo de esa manera. La mía puede crecer. Yo me puedo cruzar de brazos y decir: pero hace casi 60 años que soy de Jesús, es mucho tiempo. ¿Para qué necesito hacer más? Mi actitud es como si yo estuviera empezando hoy. Hoy vamos a decir, es el día que acepté a Jesús, que Él me llenó del Espíritu Santo, y Él me preparó para que hoy yo empezara a hacer la obra de Dios. Siempre tenemos que estar de esta manera. El día en que una persona se jubila en la fe, es peor que cuando ella se jubila en el mundo secular. Ella está a punto de partir, o sea, ya no hago nada, estoy jubilado, no quiero nada más, la vida es mala. Y cuando ella está encendida, uno de estos días yo estaba en un congreso y allí había una persona de edad. Y otra persona que estaba conversando dijo: pero esa persona ya tiene tantos años así de esa forma. Y ella dijo: pero ¿quién viene tamañas ganas por el poder que llega a olvidarse de morir? Se quedan aquí por siempre, por siempre. No voy a decir los nombres para que no haya un pensamiento sobre quién es esa persona. Es muy conocido, pero vamos a olvidarlo. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Cuando usted dice: ya hice todo lo que tenía que hacer, Dios no tiene nada más para hacer por usted. No, Dios, yo quiero, necesito. T.L. Osborne, en uno de sus libros, cuenta sobre un hombre de 92 años que ya caminaba con dificultad y que pidió una entrevista con él. Hoy él tiene casi 90 años, debe tener 87 u 88, no sé muy bien.
Y él dijo que se impresionó porque ese hombre le dijo: Tel, yo necesito sus películas sobre milagros, porque no tengo más condiciones de predicar en el culto, no tengo mucha capacidad para moverme de un lado al otro, pero puedo entrar a mi auto especial e ir a los presidios, ellos ponen a los presos en una sala, me llevan, y yo paso las películas, después les hablo de Jesús, yo oro, ellos lo aceptan a Jesús, esos jóvenes que algunos están sin cabeza, yo estoy llevando muchos a Dios. Y él dijo que eso me impresionó a los 92 años queriendo empezar. Hermano, es siempre de esa forma. Dios le da un toque a usted de aquello que usted puede hacer. No se pierda eso en la revelación de Dios. Dentro de ella está el poder para que sea usado por el Señor Dios. ¿Y qué es lo que hace? Dios empieza a darle oportunidades. El rey David, por ejemplo, era un muchacho. Los padres lo dejaron que él cuidara el rebaño. Y allí solo él buscaba a Dios. Podría ser un amargado porque era el 8º hijo. Los 7, ¿qué hacían? Tal vez fueran los queriditos del padre o de la madre, o sea. Y él, que era el 8º, cuidaba el rebaño. Pero buscaba a Dios, buscaba la experiencia con Dios. Hasta que un día ocurrió algo, como un león que vino e iba a tomar una oveja suya, y él fue encima del león porque tenía un contacto con Dios. Ningún hombre adulto, por más fuerte que sea, tiene coraje de enfrentar a un león. La fuerza de ese animal es descomunal, por eso es el rey de la naturaleza. Y él fue y mató al león. Otro día fue un oso. Dios lo estaba provocando a David para que David aprendiera que él era el socorro de David. Y David fue y lo venció al oso. ¿Cuándo David vio que el paladín desafiaba a Israel? ¿Qué paladín es ese? Yo maté con mis manos a un león, y si yo también maté a un oso, ¿cómo un paladín hará una cosa como esa? Y fue entonces a ofrecerse. ¿Pero por qué? Porque primero él fue a cuidar a las ovejas, allá casi escondido en los pastos, lejos de la familia, y él se quedaba allí en presencia de Dios. Él se acostumbró a cultivar la presencia de Dios. Si usted ha sufrido mucho, tal vez Dios haya permitido eso, para que usted ganara experiencia, y cuando Él colocase algo grande en sus manos, que puede ser un ministerio, o en la vida empresarial, no sé en qué sector, usted le daría valor al llamado de Dios, y usted no temería si el mal se levantara contra usted y viniera. Los tesalonicenses lo aprendieron y fueron practicando la palabra de Dios y la fe les creció muchísimo. Yo tengo que aprender eso. La fe que tengo no es solo para que yo resuelva mis problemas, cumplir de una manera normal con la obra de Dios. No, tiene que hablarle alto al corazón de alguien. A alguien sabiendo lo que ocurrió y cómo ocurrieron las cosas, ese alguien va a despertar y también va a ser usado por Dios. ¿Y qué ocurrió aquí? Pablo dijo: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Hay que propiciar las cosas. No estamos bromeando con las cosas de Dios. Esta iglesia puede ser una iglesia poderosísima en esta ciudad, en este estado y en todo el país. Cuando los miembros jóvenes empiecen a buscar a Dios, Dios, danos condiciones a nosotros. Dios, ábrenos las puertas a nosotros. Ábrenos una situación. Cuando yo era joven en mi iglesia junto con mis amigos, sin que el pastor nos mandara, nosotros, con la autorización suya después, fuimos a un hospital en un barrio en Río de Janeiro. Era un hospital de personas accidentadas y existen en casi todas las grandes ciudades. Y nosotros hablamos con el director. ¿Usted nos permitiría que nosotros viniéramos a darles una palabra y hacer una oración por los enfermos? Y él dijo: pero ellos no pueden dislocarse. Tengo pocos enfermeros, pero nosotros somos jóvenes. Éramos muchachos y muchachas. Nosotros los podemos cargar en brazos. ¿Y cómo los van a cargar? Y otro muchacho, yo le mostramos, pusimos los brazos así, hicimos eso que se llama sillita. Hicimos muchos transportes así, nos bajábamos, esa persona se sentaba, tenían muchos problemas en las caderas, había algunos que podían y nosotros los cargábamos. Éramos jóvenes, éramos fuertes. Era más o menos 1 hora cargando a los enfermos y las muchachas cargando a las señoras. Hicimos un trabajo lindo y después nos quedábamos, adorábamos a Dios, orábamos por ellos. Dios nos iba bendiciendo y nos iba preparando. Varios de nosotros que hicimos ese trabajo nos tornamos hombres de Dios después. Dios nos dio ese trabajo. No había público para nosotros. Nadie nos aplaudía, a no ser hacer la obra de Dios. Nadie reconocía, y es bueno que no lo reconozcan, porque si no se pasa al otro lado.
eso nos fue dando lecciones y después nosotros fuimos usados por el Señor Dios. Dios quiere hacer eso hoy. En vez de quedarse guardándolo para sí, es que yo quiero crecer, Dios, y yo, a no ser yo. No, Dios, dame que yo voy a distribuir. Y cuando usted distribuye, Dios le da más. Y al dar más, su fe crece y usted hace más. Ese es el principio, hermano, que va a hacer que el Evangelio gane millones de personas y sacarlas de la perdición, porque la cosa es seria. Tarde o temprano la última trompeta va a tocar. Quien no se haya decidido por Jesús, aunque haya sido muy tocado, van a quedar. Solamente aquellos que pasaron por el nuevo nacimiento son los que van a subir con Jesús, y muchos de los que hoy están negándole a alguna persona la oportunidad de conocer a Jesús, pueden quedarse también, serán responsables. ¿Qué necesitamos hacer? Dios, tú me has dado y yo lo voy a pasar. Yo era alguna cosa en la vida, en esa época ni sé en qué trabajaba o trabajaba en eso y lo otro, pero los sábados, en vez de quedarnos en casa durmiendo hasta más tarde y haciendo otras cosas, nos reuníamos e íbamos allí, y los domingos estábamos en la iglesia y hacíamos un trabajo bendito y bendecido, y Dios iba cumpliendo su palabra. Entonces los tesalonicenses hicieron algo y Pablo dijo: ¿cómo es digno? Ustedes lo propiciaron. Hágalo así, hermano. Dios le abrirá las puertas a usted. Dios lo va a ayudar. ¿Y por qué hacían eso? Por cuanto vuestra fe va creciendo. Usted solo va a ganar si tiene la fe firme, la fe afirmada. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Se da un amor que, en vez de estar mirando y querer cosas erradas con las hermanas y las hermanas con los hermanos, no, se crea una hermandad que uno ni tiene tiempo de pensar en cosas erradas. Usted tiene tiempo para dedicarse a Dios y para hacer la voluntad de Dios. Nosotros éramos una juventud feliz, dispuesta, e hicimos un trabajo grande. Empezamos con ese trabajo en medio de la calle, evangelizando, y eso fue aumentando, y sacudimos el país. Hoy el país está cerca, ya está casi en la mitad, estamos caminando a los 50% de personas que lo sirven al Señor Jesús, y vamos a ver cómo llegar a eso, porque hay estados donde ya está ocurriendo, y ciudades donde eso ya está ocurriendo. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque lo oímos a Dios, aprendimos con el Señor Dios y salimos al campo. ¿Por qué Israel quedó libre del paladín Golías y salió de la vergüenza? A causa del muchachito David. Dios tiene a sus David hoy, a quienes está llamando. Porque él aprendió solito, nadie lo aplaudía. Donde él hacía, o el león podía acabar con él. Yo lo voy a hacer, voy a atacarlo y me voy a librar. Empiece practicando la palabra del Señor Dios. Empiece hablando con alguien, explicándole sobre la fe. Ore, deje que Dios lo use. No se torne una persona egoísta. Dios, dame la palabra, dame la persona correcta. Vaya plantando la semilla, usted va a tener el placer de ver a una persona convertirse. Dios lo va usando más, y mañana Dios le puede abrir un ministerio, Dios le puede abrir la vida empresarial, la vida artística. Como mínimo, usted hizo aquello que agrada a nuestro Dios. Y el amor de unos con los otros aumenta, y tiene que aumentar. Tenemos que ser una familia verdadera de Dios. Una familia en la que uno cuida del otro, uno ora por el otro y hace la voluntad de Dios. ¿Cómo tiene que ocurrir? Y así el mundo verá que realmente nosotros tenemos una experiencia con nuestro Dios. Si usted no le ha obedecido a los toques de Jesús, usted ha perdido. Él nos da un toque. Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, llorando sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? La gallina cuando viene el gavilán. Yo que nací en el campo y tenía gallinas en el jardín, cuando él pasa cerca, ella hace un ruidito, es como el lenguaje que tienen, y abre la sala y los polluelos se esconden y ella se queda guardándolos. Hasta que él no se va, ella no los agarra. A veces Dios está haciendo el mismo llamado con nosotros. Hay un gavilán espiritual que está desviando personas. Y Él nos llama, pero no vamos bajo su abrigo. No hacemos, no entendemos su lenguaje. Y el resultado es que el gavilán toma uno, toca otro, es un accidente, es esto, es lo otro, y después decimos: Dios mío, ¿por qué ocurrió eso con esa persona? ¿Por qué esa persona se desvió? ¿Por qué aquella otra hizo eso? ¿Por qué se ensució, se manchó? Eso no debería ocurrir, y tal vez sea porque nuestra fe no ha crecido muchísimo. Yo no tengo que ver si mi hermano está bien para que yo esté bien. Tengo que estar bien haciendo la voluntad de Dios, porque mi ejemplo le va a hablar al corazón de él.
Si usted empieza a practicar, la palabra de Dios lo va a ir prosperando. En esa iglesia hay bendición, en esa iglesia se prospera. Usted se santifica porque en esa iglesia hay personas santas. Y aquel que es santificado, nadie necesita hablar sobre él. El modo como él anda, cómo procede y cómo observa, ya habla bien alto. Este es mi lugar. Amigo, la obra de Dios lo necesita. Dios nos colocó esto como una alerta para nosotros. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, o sea que hay que hacerlo propicio. ¿Por qué? Por cuanto vuestra fe va creciendo. Si usted hoy tiene la misma fe que tenía hace un año atrás o un poco menos, está mal. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El resultado es que el Señor Dios se alegra con eso. Ahora voy a hacer una oración, Padre. Que tu iglesia, que tus hijos, que tus hijas, que nuestra juventud, las personas de mediana edad, las que están ya a medio camino o las de edad avanzada, todos aprendan que siempre hay un espacio para ser usado por ti. Y cuando, Dios, nosotros atendemos a tus toques, a tus revelaciones y a tus mandamientos, tú nos das el poder para que nuestra fe crezca y crezca muchísimo. Yo pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar con usted sobre unas cosas importantes. Estoy haciendo estos días una campaña para las personas que son patrocinadoras y que todavía no oyeron el llamado del Señor para ese ministerio. El que es patrocinador lo es porque sintió el llamado, y la cosa más triste es cuando lo olvida. Ah, Dios mío, no me tendría que haber olvidado. O cuando el diablo le habla a la cabeza, a los oídos, y dice, este mes no voy a poder ayudar, tengo que comprar unas cosas. Primero es el reino de Dios, después Dios le abre las puertas. Escuche ese llamado, usted jamás va a dejarlo. Usted no se olvidará ni dejará de cumplir con su voto. Siempre se va a acordar de lo que hizo con Dios. Vamos ahora a la novela de la vida real. El trago donde yo lo usaba, principalmente la que era más fuerte, no era solo cerveza, sino que tragos más fuertes. Y era una destrucción. A veces llegaba a la casa, ya con ella aquí, y todos en pánico, algo realmente satánico. A veces la molestaba, la tiraba debajo de la cama. No llegué al punto de golpearla, agredirla, esas cosas, no. Pero la grosería, la estupidez. Un día se tomó un trago tan fuerte que agarró un cuchillo para matar a un vecino. Y mi hijo empezó a gritar, «Mamá, ven a ver lo que sucede». Creo que escuchó a mi hijo y regresó. El vicio interfería en la vida de Jorge, como una sana convivencia de la familia. Se ponía tonto muchas veces cuando le preguntábamos alguna cosa y ya venía con todas esas tonterías. Era todo alterado. Ay, él llamaba el perro de Carlos y de gallina mi abuela. Tuve realmente malas consecuencias y ya no mantenía siquiera la alimentación en la casa. Pero Dios ya tenía un propósito de libertad en la vida de Jorge. Me acosté en la casa, en el suelo, prendí el televisor a eso de las 18 horas. Fue cuando cambié de canal para ver lo que estaban pasando y pasaba el doctor Suárez. Cuando me detuve en un canal era la RIT, y entonces fue cuando dijo, ustedes quieren aceptar a Jesús, quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Así que puse atención en eso, me llamó la atención y dijo, ustedes levanten sus manos, y usted de casa que quiere recibir la presencia de nuestro Salvador Jesucristo, que quiera bautizarse en el Espíritu Santo, ponga su mano en su televisor, ponga su mano junto a la mía en el televisor. Él levantó a la izquierda, yo levanté a la derecha. En ese momento sentí la transformación, sentí un actuar en mi cuerpo. Con eso sentí mi cuerpo totalmente diferente. Y la sed que tenía de trago, tenía sed de descartarla. Sentí mi cuerpo
como si hubiese recibido una unción. En ese periodo que estaba delante del televisor sentí una voz que me decía, anda a la iglesia. Esa voz es muy fuerte, muy fuerte. Jorge ya sentía sed de Dios. Después de esa experiencia, decidió buscar la iglesia. A cada día que se pasaba, venía, lunes, miércoles y viernes. Realmente necesitaba del trabajo. Y empecé a sentir la transformación, a sentir ganas. Iba incluso con una vieja bicicleta. Es una bendición, una transformación. Buscamos a cada momento, cada día, en oración. Estamos prosperando. Hoy es solo victorias, gracias a Dios. No existe más ese miedo de que llegue ese fin de semana y veo lo agresivo. Hoy llega el final de semana, incluso está más alegre porque el domingo se va a la iglesia. Muchas victorias. Y todo lo que hay que pasar con él, lo quiero. Hoy, si tuviera que salir saltando en el medio de la calle, si pudiera lo haría, porque solo alegría, solo bendiciones, solo amor, solo buenas cualidades, y esas cualidades solo las tenemos en nuestro Salvador Jesucristo. Jesús es maravilloso. Hermanos, nuestro programa es una gran bendición. Este hombre no lo conocía a Jesús, estaba todo complicado en su vida, tomado por la bebida, era violento cuando bebía, podría incluso cometer un crimen porque muchos lo cometen y después dicen no sé lo que hice, y es verdad. Hay gente que cuando bebe un poco se queda fuera de sí, le posee el demonio, y esa persona va y comete crímenes dentro de casa, fuera de casa, todo tipo de crímenes a causa del alcohol. Y como Jesús es lindo, lo transformó, y si pudiera él iba a salir saltando por la calle de felicidad para poder contarle a todos. El camino es lindo. Esa persona que nos está viendo ahora y que está en una situación parecida, venga corriendo a los brazos de Jesús. Jesús dijo lo siguiente, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él, a pesar de ser el creador de los cielos y la tierra, ser Dios, el Padre y el Espíritu Santo, es manso y humilde de corazón. Él lo entiende. La Biblia dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Con Jesús usted puede contar si usted está siendo tentado en cualquier tipo de cosas erradas. Usted puede entrar a su cuarto, cerrar la puerta y abrir su corazón. Jesús, está ocurriendo esto. Y tú sabes lo que eso produce en el ser humano. Fuimos hechos por ti. Voy a orar con usted. Vamos a ponernos de pie para que Dios nos bendiga. El predicador habla demasiado, hermanos. Y es bueno cuando habla con Dios o habla en la medida correcta. Baje la cabeza y cierre los ojos, Padre. Muchas gracias. Porque tú, Señor, nos estás preparando para vencer. Y hoy, Padre, nuestra fe crece muchísimo. Padre, si esto fuera verdad en la vida de todo el pueblo, tendríamos un grupo de vencedores que serían envidiados, y si lo fueran, Dios, así los otros también te buscarían. Padre, ayuda a esta gente a seguir por el camino correcto. Yo voy a bendecirlos en el nombre de Jesús. Uno mi fe a la suya. Sienta a Dios ahora. Yo quiebro el poder del diablo sobre usted, en el nombre de Jesús.